Buenas noches, amigas y amigos. En nuestra preocupación de tratar, en medio de esta campaña electoral, de que los temas fundamentales que se traten tengan que ver con la institucionalidad y con el servicio público. Por eso queremos tratar el tema de la salud, por toda la trascendencia que tiene, por la importancia y el alcance, por la obligación de atención pública sobre los servicios de la salud y su ampliación de los servicios. Y por eso tenemos aquí al doctor Tejeda, para que con él podamos pasarle revista a las ejecutorias actuales del Servicio Público de Salud y a las demandas que están pendientes. Señores, a mí siempre, qué bueno que encontramos aquí al doctor Omar Tejera, porque yo tuve la oportunidad de estudiar en La Habana, Cuba. Ahí en La Habana, una cosa que se destacaba mucho era la prevención de las enfermedades. Podemos hablar de cualquier cosa del sistema económico cubano, pero en el sistema de salud su énfasis era en la prevención. Primero, tenían un sistema excelente de atención primaria de salud, donde tú ibas y te referían a otros lados. Y lo segundo era que frente a enfermedades, frente a epidemias que eran frecuentes, como el dengue hemorrágico, una vez los cubanos inclusive, parece anecdótico, los cubanos acusaron a Estados Unidos de que le introducían enfermedades como la conjuntivitis y el dengue allá como una práctica de ataque incluso. Pero para eso los cubanos desarrollaban una campaña masiva de publicidad. Recuerdo que en esos años tenían 2 canales de televisión que funcionaban como 3 horas diarias cada uno, o 3 horas uno y el otro hasta por la noche. Pero en ese canal, eso eran anuncios constantes. Tapa el tanque de agua, cuidado donde están los charcos, etcétera. Dominicana, ¿cómo piensa enfrentar este flagelo del dengue que en Brasil se ha triplicado en este año comparado con el año pasado y que se espera que este año va a ser de lo peor que no ha llegado a República Dominicana? Gracias Fafa por invitarme a tu programa y Fafito. Miren, gracias por invitarme a este gran programa y orientar al pueblo dominicano de los retos de este año sobre el dengue. El año pasado, el Ministerio de Salud Pública trabajó incansablemente porque el brote aumentó un 10%. Y lo observamos con la defunción que tuvimos en los diferentes hospitales, pero se hizo un trabajo continuo. Mario Lama, el doctor Clemente Terrero, el Robert Reed, el doctor Edison Félix, el director regional de salud, se enfocaron y trabajaron fuertemente contra esa gran epidemia. Mira, por primera vez yo observo un ministro de Salud Pública concentrado en la prevención del dengue. El gobierno, la vicepresidenta y los diferentes actores de la salud están concentrados en la prevención. ¿Por qué? Porque si no somos ente de concentrarnos y orientar a la población sobre la enfermedad, vamos a tener un aumento de la enfermedad como el año pasado. Si el gobierno, si las instituciones públicas y privadas trabajan día a día con orientación a la población, podemos tener buenos resultados. Básicamente, nuestro país se hace una medicina curativa y lamentablemente, si usted no hace una buena política de prevención en salud, no va a tener buenos resultados. Parece que el ministro Atala tiene unos buenos asesores que lo están llevando por un buen camino. Hablando eso de prevención en salud, me preocupa muchísimo el problema de lo que yo llamo la epidemia o la explosión de diabetes en el país. Entonces, hay enfermedades cardiovasculares y todo eso, sobre todo por el sobrepeso y los... ¿Hay alguna política de incluir la alimentación como parte de la medicina? Mira, Fafa, lamentablemente te voy a dar unos datos que casi la población dominicana no le estudia. Ahora mismo hay 2.200.000 dominicanos con diabetes y prediabetes. ¿Con diabetes? Diabetes y prediabetes.
Eso es los números que Es están el palpables. 20% de la población. El 20% de la población dominicana tiene esa enfermedad. Y es una enfermedad que usted llega al hospital y es enorme. La orientación a esa enfermedad, los estudios, lo está haciendo el INDEN, la Asociación de Médicos Diabetólogos, y es fuerte. La Universidad Panamericana también ha hecho buenos estudios. El año pasado, lamentablemente, hubo un aumento de un 2% en pacientes diabéticos, y yo estuve hablando mucho con muchos diabetólogos, amigos míos, que están en los diferentes hospitales, y parece que hace falta una orientación, una promoción en salud en esa enfermedad. Sí, porque el costo para el país de tener que atender a 2 millones de pacientes diabéticos, no solamente la medicina, señores, y que tengan su seguro médico, estamos hablando de horas de trabajo perdidas, calidad de vida, enfermedades, muerte, pobreza, porque hay gente entonces que eso le afecta a todo. Mira, Pérdida de miembros. sí, mira, lo que pasa es que la diabetes es una enfermedad silenciosa. Cuando el paciente se viene a dar cuenta que es diabético, es porque la diabetes se divide en tipo 1 y tipo 2. El prediabético es el tipo 1. El tipo 2 es ya cuando el paciente es insulina independiente, ya tiene que estar usando metformina, insulina. Ahí comienzan los órganos principales a fallar, la vista, los riñones, el corazón, porque no tenemos una política clara de orientación a la población. Tenemos que orientar más, alimentarse mejor, hacer ejercicio, disminuir el estrés. El ser humano está manejando unos niveles de estrés muy, muy altos. Parece que nos estamos concentrando más en lo material que en lo espiritual, y eso no está pasando mucho. Pero hay un problema. Tú das una información apabullante, que el 20% sufre de una enfermedad. Y cuando introducía tu palabra, hablaba de que el centro de la actividad médica está dedicada a la curación, no a la prevención. Exactamente. Y ese hecho de que el gobierno tiene que dedicar una atención especial a la prevención para que las recomendaciones que lleguen al público puedan evitar efectivamente. Exactamente. Fafa, mira, en los años que tengo trabajando en el sector público, yo he observado que todos los gobiernos no se enfocan en la prevención, sino en lo curativo. Tú puedes visitar todos los hospitales públicos, Mocoso Puello, Darío Contreras, el diabético, cardiológico, todos están llenos. Todos están llenos porque lamentablemente... Y además con reclamos que se amplíen más los servicios, sí, mira, en todas partes. Yo admiro mucho a Luis Abinader. Cuando Luis llegó al gobierno, yo observé que el PLD, en su 20 años, dejó 54 hospitales a nivel nacional sin concluir, pero construyendo, desbarataron los 58 principales hospitales municipales y provinciales. Pero oye, ¿cuál fue el problema más grave, Fafa? Que recibimos el gobierno con una pandemia que fue devastadora para el mundo. Entonces, cuando tú tienes la mayoría de los hospitales cerrados con una pandemia, señores, nosotros hicimos magia en esos 2 años para que el turismo en nuestro país surgiera como está hoy. Pero lo de esa reserva, 52 oficiales, tú dices. No, 54 hospitales. 54 Entre esos hospitales podemos observar las inauguraciones que ha hecho Mario Lama junto con el presidente, como la maternidad de la mujer. Pero eso estaba en construcción. Eso estaba en reconstrucción. En reconstrucción. En el de Samaná, rehabilitándolo. Exactamente. De hecho, había una reducción entonces del servicio que ofrecía esa cantidad de hospitales. Exactamente. Cuando el gobierno pasado cierra el Morgan, ¿qué pasa con los hospitales que están en el distrito? Como el Mocoso Puello y el Gautier. Señor, aumenta la capacidad de la población. El Morgan fue cerrado en el gobierno pasado. Exactamente, la reconstrucción del Morgan. Todos esos pacientes del Morgan fueron al Padre Villini, pero oye, ¿cuál es el problema? También el Padre Villini estaba en remodelación. Cuando tú tienes de los 2 hospitales principales del distrito cerrados, ¿qué pasa con los otros hospitales? Se rebosan. Se rebosan de pacientes. No tenemos la capacidad para resolver todos los problemas de salud. Y en estos 3 años, ¿qué ha hecho el gobierno para rehabilitar eso? Óyeme,
yo le doy gracias a Dios que a Luis, nuestro presidente, ha tenido una visión en la salud muy diferente a todos los presidentes que han pasado. Luis está enfocado en que el dominicano tenga una verdadera salud. Lo podemos ver en Senasa. Señores, el 98% de los dominicanos tienen el seguro Senasa. Cuando usted observa... ¿Qué cubre el seguro Senasa? Mira, la población casi no lo sabe, pero el subsidiado de Senasa te cubre 2 millones de pesos. 2 millones. 2 millones de pesos en enfermedades catastróficas. Con el seguro de Senasa subsidiado, usted puede ir a cardiología y le hacen una cirugía de corazón abierto y el gobierno le cubre 2 millones de pesos. Pero realmente la gente no sabe eso ni está usando la Senasa en esa dimensión. Porque no hace falta un poco de publicidad, de orientación a la población de lo que le cubre el seguro. ¿Quién maneja Senasa ahora? El doctor Jacín. Jacín. Sí. Ya le invitaremos también al doctor Jacín entonces próximamente. Sobre para todo hablar de que eso. él es también quien conduce la lucha del sector externo para la selección. Sí, sí. Es decir, tiene una gran responsabilidad. Pero lo importante es, siguiendo el camino, que el déficit real es de la política médica para la prevención, no para curar. Y que si aún en el proceso del servicio de curar teníamos un déficit del deterioro de los hospitales que estaban simultáneamente cambiando. Porque eso que tú me digas que había 54 hospitales que no estaban en servicio, sino remodelándolo, adecuándolo, es una muerte irresponsable del gobierno, porque tú no podías producir esa retención, esa reducción. Yo no sé cuántos hospitales hay en el país, ni qué por ciento era ese 54. Mira, Fafa, yo hablando con unos colegas en el colegio médico, yo hice una observación. Actualmente tenemos de 1.200 a 1.300 centros de atención primaria a nivel nacional. De esos centros de atención primaria, el gobierno encontró trabajando como 600. La mitad. Centros de atención primaria. Ya Mario Lama, con una política directa para desarrollar los centros de atención primaria, junto con el presidente, han remodelado de 400 a 480 centros de atención primaria. Con el dinero que invirtió el gobierno pasado en el Morgan, que pasa los 28 mil millones de pesos. ¿Cuándo? Casi 28 mil millones de pesos. En el Morgan. En el Morgan. Y no está funcionando. Y no, el 50% está funcionando. Con ese dinero, Fafa, se hubiera hecho una política de salud en atención primaria. Con ese dinero, en la República Dominicana, usted deberá construir 2.000 centros de atención primaria. ¿Qué pasa con los centros de atención primaria, Fafa? Cuando usted tiene un centro de atención primaria bien amoblado, con buenos equipos, con los médicos que lleva los centros de atención primaria, usted disminuye el 70 o el 75% de los servicios hospitalarios que necesita la población. No hay que llegar, es decir, que ir a los centros de atención primaria evita tener que después de ir al hospital. Exactamente. Porque los centros de atención primaria van a trabajar con la promoción y la prevención de los diabéticos, de los hipertensos, con la embarazada, con servicios de odontología, servicios de pediatría, servicios de medicina familiar. Usted va a tener un equipo de médicos y de personal de salud que va a trabajar sobre la promoción de las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión. Y si usted tiene una buena orientación en el tema de salud en la población, ¿qué va a pasar con la salud? Con las enfermedades va a disminuir. Y si disminuye, vamos a tener bajo costo de medicamentos, de intensivos en los diferentes hospitales. Yo sé que tú eres gremialista, médico, pero tengo una pregunta que puede ser un poco capciosa para tu gremio. Sí. Porque yo siento que muchos doctores, especialistas, no les interesa que haya una atención primaria de salud. Mira, el problema O es a las clínicas que no les interesa. Mira, es que es un proyecto nación, es un proyecto que el país lo necesita. Si el país no desarrolla los centros de atención primaria, tú no vas a poder resolver el tema salud del país. Los hospitales públicos no tienen capacidad para desarrollar y darle vato a la salud del pueblo dominicano. Sí, porque eso es vigilancia de la embarazada, Exactamente. vigilancia de la viejita que tiene glaucoma. O sea, es una serie de cosas que tú lo vas siguiendo y evitas
que la situación termine en un hospital. Claro, porque mira, cuando tú tienes un centro de atención primaria, tú tienes un ginecólogo, un pediatra, un médico general, un médico familiar, va a tener también un odontólogo para la enfermedad de caries, tú vas a tener enfermera. Ese equipo... Perdóname, tú estás enumerando los servicios de los que centros de están atención, en la atención primaria. en la atención primaria. Ese equipo va a tener a cargo 500 familias. En esas 500 familias, ese equipo médico y de personal de salud van a saber cuántos hipertensos tienen, cuántos diabéticos tienen, cuántas mujeres embarazadas tienen, cuántos niños tienen, y le van a dar seguimiento a las enfermedades crónicas del paciente para que no se compliquen. ¿Qué ha hecho el presidente Luis Abinader? Que le doy un aplauso. Que a los pacientes crónicos ya tienen sus medicamentos. Los hipertensos, hay un programa en Promesa que se le va a entregar su medicamento. A los diabéticos se le va a entregar su metformina, su insulina. Cuando tú tienes un paciente crónico que está estable, es un palo, tú no tienes problema. Pero cuando un paciente crónico te entra a una sala de quirófano y llega en un intensivo, se te mete 2 millones de pesos en una semana. Un día intensivo son 150,000 pesos, dependiendo de la clínica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una política de promoción y prevención a las diferentes enfermedades crónicas que existen en nuestro país. Y además de la diabetes, ¿cuáles son las otras enfermedades crónicas? Mira, la Más comunes más también. comunes. Mira, la diabetes también, el problema es la obesidad. Tenemos que trabajar también en la orientación de la obesidad de la población. Tenemos una población casi con un 15% de obesidad. Tú estás casi metido entre los No, tú metido en diabéticos. gimnasio, Fafa, 24 horas. Indiscutiblemente, Fafa. Cuando viene llegando la edad, viene también la grasita y uno tiene que ponerse a hacer su ejercicio para mantenerse. Pero, Fafa, las enfermedades cardiovasculares son una de las más frecuentes. Aquí en el país, básicamente hay 300,000 personas que sufren esta enfermedad. ¿Qué enfermedad? La cardiovascular. La asociación... 2 millones de diabéticos y casi medio millón de cardiovasculares. Eso es así, Fafa. Toda persona... En una población de 11 millones de habitantes. Exactamente. No, con 2 millones fuera. Y usted sabe lo duro que es eso aquí adentro. Sí, pero la alimentación, la orientación, el estrés ha aumentado gran parte de las enfermedades crónicas. En ese sentido, una cosa sí me ha llamado la atención, porque lo he visto en oficina pública y eso, es una campaña de detención del cáncer que se ha hecho en otros lados, pero la siento más intensa en estos tiempos. Mira, a este gobierno uno tiene que darle el visto bueno en algunos aspectos de algunas enfermedades. En las enfermedades del CA de mama, de mujer, el CA de próstata del hombre, hay una política directa y orientación, no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino también de las diferentes sociedades médicas que abarcan esas enfermedades. Falta más orientación, más programas en los diferentes sectores para que la persona sepa que si usted no va al médico antes de los 40 años a hacerse una coloscopía o un chequeo de mama, usted tiene la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad y tener buenos resultados. Ese hecho de que una revisión a tiempo facilita la enfermedad, es decir, que la gente sepa que debe tener un balance positivo de la medicina. Sí, mira, Fafa, en Estados Unidos, todo el que trabaja tiene que chequearse cada 6 meses. Un chequeo. ¿Cómo? ¿Eso es oficial? Es oficial. Te llaman a tu casa. Tú tienes que irte a chequear, hacerte tu hemograma, tu chequeo cardíaco. Eso no existe aquí. Porque no tenemos una medicina preventiva. Nosotros como nación, como país, tenemos que, el Ministerio de Salud Pública tiene que enfocarse en la orientación. En la orientación de las enfermedades crónicas,
porque ha aumentado en los últimos años la enfermedad crónica en nuestro país. Y lo interesante de esto es que la gente ha participado. Hay fundaciones que han ayudado, sobre todo con el cáncer de mama, que creo que es una de las cosas que más hemos avanzado. Hay fundaciones privadas que han promovido eso, más el Estado. O sea, hay una política grande sobre eso. Pero nos quedan muchos temas todavía por hablar en el próximo bloque. Señores, quédense con nosotros.